Derecho, audioclase. El concepto de herencia tiene varias acepciones, desde referirse con este concepto al patrimonio total del difunto hasta hacer referencia al término herencia únicamente a la parte activa del patrimonio del causante, dejando fuera el pasivo de la herencia. Y por último, se habla de la herencia en sentido de sucesión mortis causa y de heredar, en el sentido de suceder, con lo que recibir por herencia significa convertirse en titular de todos los derechos y obligaciones que el causante dejó vacantes al morir, con lo que la herencia no solamente comprendería el patrimonio del fallecido, sino también titularidades que no tienen contenido patrimonial y que pasan al sucesor. Con la muerte de una persona no se extinguen las relaciones jurídicas y los derechos de los que éste era titular. En el derecho romano, suceder al difunto, es decir, ocupar el lugar del difunto, se puede producir por dos vías, o bien la sucesión inter vivos o mediante la sucesión mortis causa. Por tanto, la sucesión universal o el traspaso de todo su patrimonio en bloque de una persona a otra, que comprende, además de los créditos y las deudas, todos los bienes y derechos que lo componen, en derecho romano se produce de dos formas: la sucesión inter vivos o la sucesión mortis causa, de las que a continuación les hablará la profesora López Gálvez. En cuanto a la sucesión inter vivos, es decir, cuando una persona ocupa el lugar y la titularidad de los derechos de otra según las reglas del ius civile, esta sucesión inter vivos se produce cuando el pater familias adquiere la patria potestad sobre una persona sui juris y como consecuencia se transmiten en bloque todos sus bienes al padre, es decir, la llamada ad rogatio. En Roma, lo importante, o una de las cualidades que la sociedad consideraba más importantes, era pertenecer a una gran familia. Por tanto, no era extraño que un pater familia se diese en adopción él y todos los miembros que conformasen su familia a otro padre familia cuyos apellidos tuviesen mayor renombre, y se daba en adopción para formar parte de esta familia. Esta adopción en la que un pater familia se da en adopción a otro pater familia se denomina ad rogatio. Otra de las formas de traspaso de todo un patrimonio en bloque es la sucesión mortis causa, en virtud de la cual, a la muerte de una persona, el heredero entra en la misma posición que tenía el difunto y además se considera que lo hace sin interrupción ninguna. Cuando decimos que se sitúa en su lugar, debe interpretarse que esta sucesión se produce tanto en el activo como en el pasivo patrimonial, esto es, tanto en los créditos como en las deudas. ¿Debe entenderse que cuando el pasivo supera el activo, entonces no habría herencia? No, porque en ese caso el heredero habrá de responder con su propio patrimonio, produciéndose lo que se conoce como confusión hereditaria y que detallaremos posteriormente. Los presupuestos de la sucesión hereditaria fundamentalmente son dos, entendiéndose por presupuestos requisitos, evidentemente, para que se produzca una sucesión hereditaria. El primero de ellos, la muerte de una persona. Evidentemente, hasta que la persona no fallece, difícilmente se puede dar una sucesión hereditaria. Y además, otro requisito, que la persona fallecida pueda dejar herencia. En Roma no era extraño que el fallecido no pudiera dejar herencia. Es el caso de la deportación. ¿Qué es la deportación? Es una especie de muerte civil donde no existe herencia, ya que los deportados no podían tener herederos al confiscarse todos sus bienes después de la condena. Otro supuesto en el que tampoco el fallecido dejaba herencia era en el supuesto de el servus poena, o aquel que había caído en la situación de esclavitud en virtud de una condena penal. Después de cuáles serían los requisitos para que se abriese la sucesión hereditaria, es necesario hablar de la delación o el ofrecimiento de la herencia a los herederos. Así pues, ¿a qué llamamos delación? Pues la delación es la llamada, el ofrecimiento a la herencia. Para que el heredero acepte la herencia, es preciso entonces que se haga esta llamada. Pero, ¿debe realizarse la llamada a todos los herederos? En principio, es a los herederos voluntarios.
que son aquellos que tienen la facultad de poder decidir aceptar o no la herencia, a diferencia de otro tipo de herederos, como son los suyos y necesarios, que están obligados en principio a aceptarla, porque estaban bajo la potestad del paterfamilias a su muerte, y de algún modo se les consideraba que eran como continuadores en vida. Por tanto, deben aceptar la herencia. Otro tipo también de heredero que es necesario, que debe también aceptar la herencia, era el esclavo, al cual se le manumitía o se le daba la libertad y se le instituía al mismo tiempo en el testamento. Pues fíjense, comúnmente era para evitar la situación ignominiosa por la que podía pasar el paterfamilias si la herencia resultaba dañosa, es decir, si el pasivo superaba al activo. La llamada a heredar o el ofrecimiento de la herencia podía realizarse en virtud de 3 causas, básicamente. En virtud de lo dispuesto en el testamento, en el caso de que se careciese de testamento, por lo previsto en la ley, en cuanto que preveía un orden para heredar. Y la que se daba también a favor de los hijos en contra de lo que se disponía en el testamento, en las situaciones que ahora mismo pasamos a explicar. En derecho romano, en una primera etapa, cuando los hijos no eran nombrados en el testamento, ya fuera para instituirles o ya para desheredarles, el testamento perdía la validez y se abría la sucesión intestada. Con el tiempo, además, incluso se vio contrario al officium, es decir, al deber de un buen ciudadano, el que además pudiera desheredar a sus hijos, y se le daba la posibilidad a estos desheredados de interponer un recurso que se llamaba la querella in officiosi testamenti. Dicho esto, debemos plantearnos ahora una cuestión curiosa. ¿Es posible hacer un ofrecimiento de la herencia en parte testado y en parte intestado? ¿Se podía testar sobre la mitad del caudal hereditario y sobre la otra mitad no? Queremos dejar claro que en derecho romano esto no fue factible, por el principio de nemo pro parte testatus excedere potes, esto es, que nadie podía morir en parte testado y en parte intestado. ¿Qué consecuencias tuvo este principio? Pues, por ejemplo, que si el testamento no disponía de toda la herencia, para la parte restante no se abría la sucesión intestada, sino que acrecía al propio heredero. Además, siempre se trataba de lograr la consecución de la llamada testamentaria y de que no se abriera la sucesión intestada. En cuanto a la delación en la sucesión testada, comúnmente se producía en el momento de morir el causante, aunque es posible que se pudiera dar en un momento posterior. ¿Cuándo? Si se somete a condición o al transcurso de un plazo o término. Para el caso de que una herencia sea intestada, ¿cuándo se entiende que se produce la delación? Pues cuando existe constancia de que el difunto no dejó testamento o de que no produjo efectos jurídicos o que el heredero renunció a ella. Después de la fase del ofrecimiento de la herencia a los herederos, en el supuesto de la herencia testamentaria o intestada, el siguiente paso consiste en determinar cuándo ha habido aceptación o adición de la herencia. El heredero extraño o voluntario podía aceptar la herencia mediante 3 formas. La primera de ellas es una declaración formal y solemne, la denominada cretio. La cretio, o aceptación, es la toma de posesión ante testigos de los bienes hereditarios, acompañada de una declaración solemne. La segunda forma en la que podía el heredero aceptar la herencia, o se consideraba que ésta había sido aceptada, era cuando el heredero gestionaba los bienes hereditarios como heredero. Si el heredero gestionaba los bienes hereditarios en concepto de heredero, se entendía aceptada la herencia. Y por último, la simple voluntad por parte del heredero de aceptar la herencia sin realizar acto alguno de gestión se consideraba también suficiente para adquirir la herencia. Quiero llamar su atención respecto a esta segunda forma de entender que la herencia había sido aceptada por el heredero, que era gestionar los bienes de la herencia como tal, y traerla a colación al momento actual. En el momento actual es de sobra conocido que cuando una persona fallece, tiene la ley tributaria, le señala 6 meses de plazo para liquidar el impuesto de sucesiones. No es extraño que el heredero, mal informado, mal guiado o basándose en criterios erróneos, no tenga aún la seguridad de que quiera aceptar la herencia, pero sin embargo
se vea forzado por la premura del escaso tiempo de 6 meses en liquidar el impuesto de sucesiones. Rellene los modelos correspondientes y haga la declaración correspondiente a Hacienda, y más hoy en día, donde en muchas comunidades el impuesto de sucesiones y donaciones es escasamente gravoso para las personas que en el futuro vayan a heredar, pero no haya tomado aún la determinación de aceptar la herencia. En estos supuestos no sería extraño, de hecho existen ya bastantes sentencias y resoluciones, en que la agencia tributaria entienda que ha aceptado la herencia al actuar como heredero, liquidando el impuesto correspondiente. Y esto le puede acarrear distintos perjuicios si la herencia es dañosa, concepto que explicaremos a continuación. Por tanto, hay que tener mucho cuidado e informarse previamente antes de realizar cualquier acto que pueda ser considerado como aceptación de la herencia. Debemos entrar a comentar otro concepto que ustedes ya habrán escuchado, y es el concepto de herencia yacente. ¿Cuándo se dice que la herencia ya está yacente? Durante el tiempo que transcurre entre el ofrecimiento o delación de la herencia al heredero y la aceptación de ésta por parte de él, se dice que la herencia está yacente. Se considera también yacente la herencia en tanto no nazca un heredero póstumo o no se cumpla la condición impuesta a aquel que va a heredar en el testamento. Cuando la herencia está yacente, se dice que la herencia no tiene heredero, pero espera tenerlo. Este concepto de herencia yacente, donde no tiene heredero, pero espera tenerlo, es completamente distinto al concepto de herencia vacante. Se dice que la herencia está vacante cuando no tiene heredero ni espera tenerlo. En derecho romano, mientras la herencia está yacente, las cosas hereditarias se consideran sin dueño o res nullium. Una vez que ya hemos visto las diferencias entre la sucesión testada, intestada, los presupuestos de la sucesión hereditaria, la siguiente fase, que sería el ofrecimiento de la herencia a los herederos o delación, los supuestos en los que se considera aceptada esta herencia, la fase intermedia entre la delación y la aceptación de la herencia, o la herencia cuando se denomina que está yacente, cuáles son las consecuencias jurídicas y económicas que en el ámbito patrimonial tiene la aceptación de la herencia por los herederos, lo que denominamos confusión hereditaria. Bien, así la herencia supone la transmisión en bloque al heredero de todas las relaciones jurídicas que formaban el patrimonio del decuius, es decir, tanto el activo como el pasivo. De modo que al propio patrimonio del heredero se acumula el conjunto de la herencia que proviene del causante, y esto es lo que se denomina como confusión hereditaria. Esta confusión de patrimonios realmente tiene una serie de efectos jurídicos, entre ellos principalmente dos. Por una parte, la extinción de las relaciones jurídicas que hasta ese momento tuvieran contraídas el difunto y el heredero. Por ejemplo, en el caso de que el difunto fuera nudo propietario y hubiera dejado el usufructo, en este caso lo ostentara el heredero, a la muerte del difunto se consolidaría la propiedad. Bien, por otra parte, otro de los efectos es que los acreedores del difunto van a tener que concurrir con los acreedores del heredero a la herencia para cobrar sus deudas. Pero, efectivamente, ahora son ambos, los acreedores del difunto y, por otra parte, los acreedores del heredero tienen que ir a un único patrimonio, al heredero. Esta circunstancia, obviamente, dificultaba el cobro de las deudas. Por ello, con el fin de evitar estos inconvenientes y salvaguardar el interés de los acreedores del causante, el pretor concedió en un edictum de heredero sospechoso, de insolvencia o de suspectum herede, como se decía en latín, dos remedios o recursos. ¿Cuáles eran estos? Pues por una parte la posibilidad de obtener una garantía del heredero y por otra parte la posibilidad de solicitar la separación de los bienes de la herencia. En cuanto a la garantía, si el heredero resultaba sospechoso de insolvencia con mala fe, los acreedores podían pedir al pretor que se les prestara una garantía de pago. De lo contrario, se le combinaba con abrirle un juicio ejecutivo sobre ejecutar sus bienes. En caso de insolvencia sospechosa, pero en esta ocasión sin mala fe, esto es, por pura pobreza, se le prohibía al heredero vender los bienes hereditarios. Los acreedores
además, y solo los del difunto, pudieron pedir también esta que hemos mencionado separación de los bienes del causante, es decir, del testador, de aquellos del heredero, de modo que se pudieran cobrar sus créditos como si lo hubieran hecho en vida del testador. ¿Podían estos acreedores del difunto, una vez que hubieran ido sobre el patrimonio del testador, acudir al del heredero para cobrar los créditos aún pendientes? Hay dos teorías. Unos la negaban y otros la admitían si había sobrado caudal después de que los acreedores del heredero hubieran cobrado sus deudas. Con el emperador Justiniano, en el siglo VI, también para evitar la responsabilidad ilimitada del heredero por las deudas del difunto, se concedió el recurso al beneficio de inventario, por el cual el heredero solo respondía en la cantidad correspondiente al patrimonio que heredera. Esta terminología de beneficio de inventario se sigue utilizando en la actualidad en nuestro ordenamiento civil. Debe decirse también que la llamada a una persona para atribuirle la herencia tenía carácter personal. ¿Qué queremos decir con esto de que tenía carácter personal? Pues que no podía considerarse un derecho para comerciar con ello, porque no se podía ni enajenar ni era transmisible a los herederos del llamado. ¿Cuándo entendemos que se abre la sucesión ambitestato? Es decir, que el decuius ha fallecido sin testamento. Pues en primer lugar, evidentemente, lo acabamos de mencionar, si una persona ha muerto sin testamento, se abre la sucesión ambitestato. Pero también se abre la sucesión ambitestato si el testamento carece de los requisitos exigidos o si se había hecho nulo con posterioridad o era revocado. El testamento puede ser invalidado o quedar sin eficacia por distintas causas. Por un defecto inicial en su forma, por falta de la capacidad del testador para otorgar testamento o por preterir a un hijo sus, varón ya nacido. También puede quedar invalidado o quedar sin eficacia por la pérdida de la capacidad del testador. Si el testador muere en cautiverio, se da la ficción de considerar que ha muerto antes de caer prisionero. Otro supuesto es por falta de heredero a causa de que el heredero ha premuerto al testador, es decir, ha fallecido antes que el testador, por pérdida de la capacidad del heredero para sucederle o porque el heredero repudia la herencia. Hemos dicho que una persona puede fallecer sin testamento si revoca el testamento. Evidentemente, como luego tendremos ocasión de comentarles, el testamento es un acto esencialmente revocable en vida del testador. Por tanto, una persona puede haber otorgado testamento, pero con posterioridad revocar no otorgar un nuevo testamento y entonces se abriría la sucesión ambitestato. De igualmente se abriría la sucesión ambitestato si los herederos testamentarios no llegaran a adquirir la herencia. Dentro del concepto de testamento, que ya les anticipo, es la declaración unilateral que hace una persona sobre qué es aquello que quiere que se haga para después de su muerte, les va a hablar la profesora Gálvez. Como ya adelantaba el profesor Hernando Lera, el testamento, como sostenían los juristas en el derecho clásico, es la declaración de intención o de voluntad que realiza una persona conforme a derecho, de forma solemne sobre lo que quiere que se haga después de su muerte. El hecho de que una persona pueda disponer de sus bienes y derechos para después de su muerte, en virtud de este acto único, está en relación con que ya en el derecho clásico romano se había entendido la herencia como un conjunto o unidad que tenía identidad propia y por tanto se puede disponer de ella con un acto único, este testamento. Entonces puede decirse, en definitiva, que el testamento es un acto realizado según el ius civile, según el derecho civil, con las solemnidades establecidas por este y por tanto solo los ciudadanos romanos podían testar. Por otra parte, debe decirse que es un acto unilateral, es decir, solo se precisa la voluntad o la intención del testador y resulta revocable, por tanto, hasta la muerte de éste. Por otra parte, al ser un acto mortis causa, solamente va a producir sus efectos después de la muerte del causante. Debemos añadir que existió lo que se denominó también un codicilo testamentario,
Era un documento separado, pero sin embargo se consideraba como parte del testamento, igual que si sus disposiciones se hubieran incluido en él. Los codicilos podían tener las más variadas disposiciones, poner legados, fideicomisos. Sin embargo, en principio no debía de contener la institución de heredero, salvo que el propio testamento dijera que podía valer el codicilo para hacerlo. El profesor Hernando Herrera ahora va a hablarle de una de las posibilidades también, que era segregar un bien de la herencia sin precisamente constituir a esa persona como heredero. El designar a una persona como titular de un bien individual del caudal hereditario se denomina legado. Llegado a este punto, creo que es necesario recapitular un poco la cantidad de conceptos que, dada la premura del tiempo del que disponemos, hemos comentado. Hemos hablado de las distintas acepciones del concepto de herencia. El supuesto de que una persona no puede morir en parte testada y en parte sin testar. Es decir, cuando una persona fallece, o se abre la sucesión testamentaria porque ha otorgado un testamento y este es válido, o se abre la sucesión ambitestato. Para el supuesto de una persona fallezca y pueda dejar bienes o haya dejado la manifestación de su voluntad para después de su muerte, se abre una fase que es la delación de la herencia, el ofrecimiento de la herencia. A continuación, a veces es necesario determinar en qué momento se ha producido, si es que se ha producido, la aceptación o la adición de la herencia, porque se puede dar el caso de que haya fallecido en forma testamentaria nombrando heredero y éste no haya querido aceptar la herencia, y a continuación pasaríamos a la fase de la sucesión ambitestato. Como consecuencia de la aceptación de la herencia por parte del heredero, se produce la confusión hereditaria. Creo que es oportuno hablar en este momento de qué disposiciones se pueden recoger en el testamento. Las disposiciones que se recogen en el testamento son la manifestación de voluntad que ha hecho una persona sobre qué es aquello que quiere que se haga para después de su muerte. Existe el error en la calle de creer que estas disposiciones son esencialmente patrimoniales o de contenido económico, y no es así. A veces, como ya hemos dicho, hay otro tipo de disposiciones que son más importantes que las de contenido patrimonial. Hemos dicho que el testamento recoge la voluntad del testador sobre qué es aquello que quiere que se haga para después de su muerte. Su voluntad. Y en este caso, por ejemplo, se puede aprovechar la ocasión, por ejemplo, en el supuesto de un matrimonio que tenga hijos menores de edad, pues para designar, en el caso de fallecimiento de los progenitores, de sus padres, quiénes son las personas que quieren que ejerzan la tutela sobre sus hijos. Y a veces, igual que otras manifestaciones que no son de contenido patrimonial ni económico, pero de suma trascendencia. Antes de hablarles sobre el legado, les diré que en el derecho romano, la disposición, el eje fundamental sobre el que gira el testamento es la institución de heredero, que debe de ser hecha, en principio, de modo solemne. Si esa manifestación de voluntad no recoge la institución de heredero, podremos estar hablando de cualquier cosa, menos de un testamento. Creo que en este caso, para que vean ustedes o en este momento, es oportuno leerles a ustedes, si me lo permiten, literalmente algunos artículos del Código Civil correspondientes al título 3 del libro 3 que lleva por epígrafe las sucesiones, para que vean cómo nuestro derecho actual, nuestro derecho vigente, es heredero del derecho romano. El artículo 657 nos dice: los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. ¿Recuerdan ustedes las distintas acepciones que les habíamos dado sobre el concepto de herencia? Pues bien, el artículo 659 de nuestro Código Civil dice: la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen con su muerte. En cuanto al testamento, sobre qué es un testamento, el artículo 667 nos dice: el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos. Se llama testamento. El artículo siguiente nos dice que el testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o a título de legado. El derecho romano daba la posibilidad de que el testador pudiera nombrar un sustituto para que el heredero, en caso de que éste no llegase a heredar por cualquier causa, en ese caso se llamaba sustitución vulgar.
Y es que en la antigua Roma era fundamental que hubiera siempre un sujeto que continuase con las relaciones del difunto. La fórmula que se utilizaba para realizar esta sustitución, el testador decía, formulaba algo así como que sea Cayo mi heredero y si no, que lo sea Ticio. Es importante señalar que la llamada al heredero era independiente de la del sustituto, por lo que el contenido de la herencia correspondiente a cada uno podía ser distinto. Además de la sustitución vulgar, tienen ustedes que contemplar la sustitución pupilar, que era el supuesto en el que se había nombrado un heredero y se contemplaba la posibilidad de que éste muriese antes de llegar a la pubertad. Por tanto, dos tipos de sustituciones, la vulgar y la pupilar. En cuanto al concepto de legado, hemos de señalar que el legado es una disposición contenida en el testamento por el cual el testador concede a una persona determinada cosas individuales de la herencia, pero sin otorgar a esa persona la condición de heredero y, por tanto, sustituirle en derechos y obligaciones. En fin, dado el breve tiempo del que disponemos, creemos que con esta breve intervención haber llamado su atención sobre algunos requisitos, condiciones del testamento, contenido, en fin, dentro de una amalgama de instituciones que genéricamente denominamos herencia. Espero que haya sido de su atención y les pueda servir de provecho.